Feliz martes 2 de junio. Empieza ya con todo este sexto mes del año. Ya son 18 meses de la actual administración federal. Y hoy pues quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos y a todas los que nos están siguiendo en esta transmisión de Facebook Live. Antes de empezar con los temas de la conferencia matutina, también deseo expresar un abrazo y mis condolencias a la familia, a los hijos, a la esposa y a muchísima gente que trabajó con el comediante, actor de primera línea, Héctor Suárez. Héctor Suárez falleció el día de hoy a la edad de 81 años. Había enfrentado desde hace años una serie de complicaciones derivadas del cáncer y de otras enfermedades. Y la última batalla de Héctor Suárez pues, se dio en los meses recientes. Es una desgracia que haya fallecido un hombre que hizo historia en la televisión mexicana con personajes como ¿Qué nos pasa? Que hicieron época en los años 80. Para quienes no lo recuerdan, échense una navegada en YouTube para conocer esos personajes entrañables, ácidos, durísimos de Héctor Suárez. El día de hoy falleció y creo que merece un reconocimiento y un homenaje, porque también fue un actor de la carpa y del teatro político en México. Creo que de ahí aprendió esa enorme versatilidad que tenía, además de una gran técnica actoral. Realmente un actor y un director también de teatro de primera, productor televisivo. Vaya pues un abrazo para todos los familiares de Héctor Suárez y muchos de los actores y actrices que trabajaron con él. Es una noticia muy triste, como dice Charo Mejía. Muchas gracias a quienes nos están aquí mandando saludos desde Monclova. Eva Galván, como dice, descanse en paz Héctor Suárez. Jim Romero, muchas gracias. Adriana del Ángel nos manda saludos, gracias a todas y a todos, y muevan ahí su dispositivo electrónico o digital si no lo escuchan bien. Les mando un saludo también a quienes están en el sureste mexicano, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dio hoy su segunda conferencia mañanera en esta etapa de la nueva normalidad, con una intensa lluvia en Mérida, Yucatán, mi tierra, por cierto. No ha parado de llover en Mérida. El dios Chac de la lluvia estuvo ahí presente en la conferencia matutina, y también pues evidentemente ya empezaron las tormentas tropicales en esta zona del Golfo de México y del Caribe, y creo que esto es también un signo de que, bueno, también empezamos con los desafíos de de las lluvias, de los huracanes, zona de huracanes, el canal de Yucatán. Y bueno, empiezo comentándoles que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, renuncia a su cargo para formar parte de la terna de aspirantes a la Procuraduría en Defensa del Contribuyente, una institución que desde hace más de un año estaba acéfala, más bien tenía un encargado de despacho. Ricardo Rodríguez, un economista destacado que ustedes lo recordarán porque fue quien encabezó las subastas de varias casas y de varios bienes que fueron decomisados a grupos criminales o a personajes con extensa fama pública de corrupción. Va a dejar el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y esperamos que sea ratificado en el Senado de la República como nuevo procurador de defensa del constituyente. En su lugar llega un destacado abogado constitucionalista que fue consejero del IFE, uno de los consejeros más duros y radicales en la época de José Woldenberg como presidente del IFE, Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, constitucionalista,
un defensor también del Estado de Derecho a rajatabla, uno de los cuestionadores más fuertes del Pemex Gate y del caso de amigos de Fox. Jaime Cárdenas formó también a otros abogados que ahora tienen un papel destacadísimo en el gobierno de la Cuarta Transformación, como es el doctor Santiago Nieto Castillo, titular actualmente de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex fiscal especializado para delitos electorales en el sexenio pasado. Jaime Cárdenas también ha trabajado de cerca con otros legisladores y otros políticos, fue diputado federal y se ha caracterizado por una rectitud a toda prueba, y creo que al frente del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues le va a dar una dimensión todavía mucho más jurídica y mucho más vinculada al objetivo que a final de cuentas se busca para esta institución, que es resarcirle el daño al pueblo de unas décadas terribles de robos, de desvíos de fondos, y haciendo mancuerna justamente con Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera podrá avanzar muchísimo. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado era lo que antes se conocía como el SAE, el Sistema de Administración de Enajenación de Bienes. El SAE, como ustedes recordarán, entraba en acción cuando se decretaba la extinción de alguna empresa estatal, como pasó con Luz y Fuerza del Centro, con la compañía de ferrocarriles, con una serie de empresas que tuvieron que ser rescatadas por el Estado, pero también tenía la administración de cientos de bienes inmuebles, de joyas, de obras de arte y hasta de casas como la de Senli Llegón, aquel empresario chino-mexicano de triste memoria y que se volvió famosísimo cuando relató la frase que describe a Javier Lozano, este personaje de las redes sociales que se la pasa un día provocando sí y otro también, o inventando, este efímero vocero de la Coparmex, el señor Javier Lozano, que amedrentó al empresario chino-mexicano con aquella famosa frase de copelas o cuello, uno de los personajes más siniestros del gobierno de Felipe Calderón y también de la época de Rafael Moreno Valle como gobernador de Puebla. En fin, entre esos y otros personajes está llena la política mexicana. Entonces, la llegada de Jaime Cárdenas creo que es un excelente indicio y una excelente noticia de que el Instituto para devolverle al pueblo lo robado va a tener una dimensión todavía mayor y más importante. En la conferencia de prensa, que bueno, pues también fue muy accidentada por la lluvia, hubo algunos problemas de las señales de transmisión, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, dio un informe sobre los avances que hay en esta entidad, que es caracterizada ya desde hace varias décadas y desde hace varios años como una de las entidades con más seguridad pública, con menos índices de violencia, de homicidios, de robos. De manera milagrosa, los cárteles de la droga, no sé si porque están algunos de sus parientes o representantes viviendo en Mérida, la verdad se los digo, nunca se han enfrentado de manera cruenta, más que aquel episodio que pues uno como yucateco y algunos de los que nos están viendo recordarán, cuando arrojaron unas cabezas en un rancho cercano a Yucatán, a Mérida, perdón, a la capital de Yucatán. Mauricio Vila es, si no me equivoco, el tercer gobernador panista en la entidad, y es una entidad que siempre ha estado polarizada o con el bipartidismo PRI-PAN, y ahora pues prácticamente es gobernada por uno de los panistas menos tradicionalistas en la historia del panismo yucateco, que ha pues mantenido una especie de colaboración y un entendimiento con el gobierno federal. Esta situación en Yucatán esperamos que sea también extensible a otras entidades. En buena medida también tiene que ver con el hecho de que el jefe de la policía en Yucatán, el comandante Saidén, haya estado al frente de este cuerpo policíaco desde hace ya bastante tiempo, ya más de 12 años
y curiosamente Saidén trabajó para uno de los prohombres del priismo yucateco, el señor Víctor Cervera Pacheco, un personaje de la picaresca priista y del autoritarismo priista en Yucatán, que dejó muchísimas lecciones de lo bueno y de lo malo de gobernar en Yucatán. Fue, por supuesto, uno de los gobernadores que se reeligió con un periodo intermedio, una cosa que nunca se había visto antes de esa manera. Víctor Cervera Pacheco falleció hace ya bastante tiempo, unos 19, 18 años, si no me equivoco, y bueno, desde entonces en Yucatán el gobierno ha estado en manos del panismo y un breve periodo de Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de Cervera Pacheco, que pues quiso hacer de su gobierno en Yucatán una plataforma de proyección nacional y pues no le resultó. Finalmente Ivonne, que quiso dirigir el PRI, que quiso ser secretaria de Desarrollo Social, pues se quedó también ahí con una serie de expedientes en Yucatán. La conferencia de prensa, el presidente de la República también habló de cosas muy delicadas y de compromisos también muy importantes, en especial el tema de Ayotzinapa. El presidente afirmó que es un asunto de Estado resolver el tema de los estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero, aquella madrugada terrible y sanguinaria del 26 y del 27 de septiembre de 2014. 2014 fue el año que marcó esta terrible tragedia. Han querido pues catapultar la tragedia con una verdad histórica que realmente se ha convertido en una gran mentira histórica y mentira política. Vamos a escuchar cómo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el compromiso de saber la verdad, del retorno de los investigadores del GIEI, este grupo interdisciplinario de especialistas independientes, que marcó realmente una gran diferencia con esa narrativa cruel, sádica, que quiso imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues para decirnos que no había nada que hacer, que los estudiantes de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula y que en realidad todo fue una venganza de grupos del crimen organizado locales. Vamos a escuchar esta parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. No vamos a descansar hasta saber qué sucedió, dónde están los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un asunto de Estado. He hablado personalmente con el presidente de la Suprema Corte, con el fiscal de la República, y hemos llegado al acuerdo de trabajar de manera conjunta y... Es un asunto de Estado saber qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero aquella madrugada, esa madrugada terrible y nefasta del 26 y 27 de septiembre. Es un giro en el discurso. Acordémonos que en aquellas manifestaciones de miles de personas pidiendo la verdad y la investigación del asunto de Ayotzinapa, una de las frases que marcaron el gobierno de Enrique Peña Nieto fue aquella de fue el Estado, es decir, la responsabilidad, a final de cuentas, del ataque, de la desaparición, del presunto fallecimiento, de la operación para encubrir lo que realmente sucedió, es una responsabilidad del Estado porque estaban involucrados desde las policías municipales, desde las policías federales, desde presuntos integrantes del Batallón 27 de Iguala del Ejército, hasta por supuesto aquel procurador de pésima y triste memoria, Jesús Murillo Caram, aquel que se hizo famoso por su frase "ya me cansé", y por supuesto del subprocurador Tomás Cerón
mejor conocido como Tomás Sembrón, que sembró evidencias en el río de Cocula. De esa pesadilla que fueron los 4 años de estar en las calles, en los medios, en muchas instancias pidiendo la verdad de lo que sucedió en torno a los estudiantes de Ayotzinapa, ahora pasamos a un compromiso del Estado. Es decir, no solamente un compromiso del presidente, un compromiso de la Suprema Corte de Justicia. Por eso es importante que mencione Andrés Manuel López Obrador el acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también el acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y por supuesto el retorno de los investigadores que conocieron muy bien el expediente, un expediente enorme de más de 15,000 fojas que ha sido analizado a conciencia por el GIEI y las conclusiones han sido tremendas o fueron tremendas desde ese momento. El otro tema complicado y difícil fue el del coronavirus. El día de ayer México llegó a más de 10,000 personas fallecidas por el coronavirus y la cifra de personas afectadas también ha ido creciendo y pues seguirá creciendo porque el coronavirus es una pandemia que no se irá pronto, que tendremos que ser muy sensatos para poder convivir y enfrentar esta pandemia ya en una situación en donde no es obligatorio el confinamiento nacional, sino lo que es obligatorio es tomar en cuenta los niveles de riesgo de cada entidad y de cada zona del país a través del semáforo y por supuesto impulsar la economía para que no se agudice aún más la crisis que inició justamente en marzo de este año. López Obrador señaló que vamos a tocar fondo este mes, que los peores meses de 2020 serán abril, mayo y junio. Es muy probable que todavía se incremente el número de personas que queden sin empleo y la paulatina reactivación económica permitirá, como señaló el presidente, en julio ir recuperando lo perdido. Esto es muy importante de lo que mencionó López Obrador. También cuestionó que sus críticos, adversarios, opositores, obsesionados o lo que sea, estén utilizando el tema del coronavirus para generar miedo en la sociedad, para generar una actitud en contra. Y vaya que es importante que lo haya dicho en Mérida, Yucatán, donde fue una de las plazas que salieron a tocar sus claxones los que se expresan como opositores al gobierno de López Obrador. Vamos a escuchar esta parte. Yo repito, creo que debemos de mantener nuestra discrepancia, nuestras diferencias, porque vivimos en un país democrático y no podemos estar pensando de la misma manera. Y tiene que haber oposición y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero hay temas que no deberían de inmiscuirse, tratarse, utilizarse en asuntos políticos. Y ese tema es uno de esos temas que no deberían involucrarse en la contienda política, es justamente la emergencia de salud pública que representa el coronavirus y que ha generado el coronavirus. En fin, esto también es muy importante de lo que mencionó el día de hoy López Obrador desde Mérida. Y por último, creo que también es destacable que ante la pregunta de las denuncias, más de 200 denuncias que se han hecho ante la CONAPRED, ante la Comisión Nacional de Prevención contra la Discriminación, las denuncias que han hecho personal médico, enfermería y en general personal hospitalario por presuntas presiones y discriminaciones para obligarlos a trabajar en condiciones vulnerables. Algunos tienen comorbilidades muy graves, como la diabetes. López Obrador
resaltó que la instrucción de su gobierno es que no se le debe obligar a ningún personal del sector de salud ni discriminarlo. Y creo que esto también es un posicionamiento muy importante porque pues estamos en realidad frente a una situación que en muchos sentidos a veces desborda la capacidad del gobierno federal. Estamos hablando de un sector muy complejo como es el sector salud, en donde hay una institución muy fuerte y también muy desgastada por años de saqueos y de desmantelamiento, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro IMSS, que esta es una oportunidad histórica para saber la importancia que se tiene o que merece que fortalezcamos el IMSS, que fortalezcamos el modelo de las cuotas obreros patronales, que revisemos aquel periodo de las subrogaciones o de la privatización silenciosa del sector salud. En fin, estos son los temas que creo que más importantes de la conferencia matutina del día de hoy, desde Mérida, con la presencia del dios Chac, que vaya, que hizo presencia, porque hasta la señal de Sepropie tuvo algunas fallas por la tormenta tropical. Muchas gracias, les agradezco a todas y a todos sus comentarios y en fin, les mando un abrazo muy fuerte, que empecemos junio, como diría el poeta tabasqueño de América, Carlos Pellicer, junio, horas de junio, las que van a definir nuestra nueva realidad y nuestra nueva convivencia social. Muchas gracias.